Era principios del año 1991 y el barrio Trinidad de Asunción, aquí en Paraguay, estaba de luto, sorprendido. Estaba sacado de sí porque habían encontrado a una joven muerta, adolescente, muy joven esta mujer. Lo que había ocurrido tenía un antecedente de horas, era prácticamente inmediato. Esa joven estuvo en una fiesta en este barrio. A mis espaldas la iglesia de Trinidad. Y esa espiritualidad, esa religiosidad que generalmente tiene esta iglesia representativa de Asunción, estaba fuera de sí por lo que había ocurrido. Creían que era algo más que humano lo que había matado a esa mujer. Sin embargo, los primeros actos investigativos apuntaban a un joven de su misma edad, alguien que compartió con ella esas últimas horas. Pero era tan solo una teoría. Lo que vamos a contar el día de hoy, sinceramente, es uno de los casos más impactantes de los últimos tiempos en nuestro país, de la historia reciente de los crímenes en nuestro país. Bienvenidos a la 7ª temporada de Escena del Crimen y este nuevo capítulo, El Último Baile. Entonces Silvia, Raquel y el único hombre de esos 8 que habría quedado con ella y caminado desde la seccional, estamos hablando 200 metros, llegaron hasta este lugar. Este lugar que no es, o no era, mejor dicho, como ustedes lo ven ahora. Olvídense que esta locación tiene la puerta metálica o la cortina metálica. Era un lugar que estaba en proceso de construcción, estaba abandonado como toda obra en ese momento, no era seguramente el horario de los obreros, y hasta aquí ellos llegaron y aquí se quedaron. Poco después fue encontrado el cuerpo de Silvia Raquel. Ella estaba con las piernas abiertas, y disculpen esto que sea sensible, pero es puntual porque por ese indicador es que en un primer momento se pensó que ella fue abusada sexualmente, que había sido atacada sexualmente. Eso después, con el paso de la investigación, se va a ir disipando. Pero en ese momento se creyó que era víctima ella de eso. Tenía, aún en ese momento, toda la ropa puesta, pero había un golpe que después iba a determinar la causa de muerte. Ahora, ¿quieren saber quién finalmente fue el que avisó a las autoridades de todo esto? Acompáñenme, porque aquí hay un lugar, un comercio, que es antiguo como toda la historia que estamos contando. Y es este taller mecánico que está aquí. De este taller salieron los mecánicos, este taller que tiene muchísimos años. De hecho, que en parte en la pared se ve esa gráfica de antaño, de más de 20 años. Y de aquí salieron ellos y fueron hasta el local y se encontraron con la sorpresa. Encontraron a esa joven que estaba sin vida y fueron los primeros en notificar de todo esto. ¿Qué habría ocurrido en detalle en aquel momento en el que pasó? ¿Qué pasó? Asunción, 11 de febrero del año 1991. El lunes amaneció con un letargo propio de un fin de semana agitado. La ciudad, aún adormilada tras las fiestas de la temporada estival, retomaba la rutina con el peso de las resacas y el desgaste del desenfreno. Nadie sospechaba que ese amanecer traía consigo un hallazgo escalofriante. Uno que ensombrecería la jornada e instalaría el desconcierto que perduraría hasta nuestros días en el barrio Trinidad. 2 canillitas acostumbrados a recorrer la ciudad antes del alba fueron los primeros en toparse con la escena. Buscando un rincón discreto para aliviar sus necesidades fisiológicas, ingresaron al edificio en construcción que erigía en la esquina de Primer Presidente y Sacramento. Pero lo que encontraron los petrificó. Ahí, en el suelo inconcluso de cemento, yacía el cuerpo de una joven. Al día siguiente el cuerpo fue encontrado por personas que acudían acá al lugar para orinar o para hacer su necesidad, y la encontraron, y de esa forma se avisó a la policía. El cuerpo aparece en el salón que está acá, con las piernas abiertas mirando hacia la calle, aquel lunes por la mañana. Era un edificio abandonado
Y había muchos vecinos todavía en aquel entonces. Ahora cambió todo, ¿viste? Más corrieron por los impuestos, la gente se va mudando todo y la gente que vieron en aquel entonces ya no están, ya se mudaron todos. Y actualmente donde está esa peluquería para damas, ahí fue que ocurrió el crimen. Sí. Ahí. Su piel blanca resaltaba bajo la penumbra del lugar, sus piernas abiertas en una disposición macabra y una profunda herida en la cabeza evidenciaban la violencia con la que había sido atacada. A su alrededor, charcos de sangre coagulada formaban una escena dantesca. Los jóvenes corrieron despavoridos hasta el taller mecánico de Minoru Tanaka, ubicado justo al lado de la construcción. Los empleados, al oír el relato entrecortado de los canillitas, se apresuraron a informar al patrón, quien con cautela ingresó al lugar para corroborar lo dicho. La confirmación fue inmediata. Un crimen había ocurrido en ese lugar y la policía debía intervenir de inmediato. Creo que le avisaron a un mecánico que estaba acá al lado y él es el que da aviso a la policía y que luego se hace presente en el lugar. La comisaría 12 metropolitana recibió el aviso y envió a sus agentes. Al llegar, la escena resultó ser aún más perturbadora de lo que el relato anticipó. El cuerpo ya había entrado en rigor mortis, dejando claro que el asesinato había ocurrido varias horas antes. Su vestimenta, una blusa rosa, pollera azul y zapatos blancos, contrastaban con la brutalidad de su muerte. No había documentos que permitieran identificarla, ni pistas inmediatas sobre el autor del crimen. El edificio pertenecía a Juan Ramón Bogado, un comerciante del barrio Aurelia, quien al ser informado negó conocer cualquier detalle sobre lo sucedido en su propiedad. Aquel lunes fue un día que comenzó como cualquier otro, pero que con un hallazgo inesperado marcó el inicio de una investigación que reveló una cara más oscura de la urbe. Allá por los 90, el Club Rubio Ñu, el Club Hípico, formaban parte de la escena normal de las fiestas, con muchas personas. Y también la seccional colorada aquí en Trinidad, que es la que está a mis espaldas. De hecho, hoy se escucha una música muy tradicional, aquella época, mucha fiesta que reunía a gente de Ricardo Brugada, a gente de la zona del Botánico, a gente de Ceballos Cue. Venir aquí y pasar desde la mañana temprano, el mediodía y de hecho sea de paso el consumo de alcohol. No solo la presencia, el consumo de alcohol. No era solo juntarse entre personas conocidas, sino que consumir y mucho. Esto promovido por el calor y muchas cosas más. Esa era la escena. A eso se le llamaban los picnics bailables en los 90. Los picnic bailables. A medida que la investigación avanzaba, quedaba claro que la víctima no era de la zona. Los vecinos que se acercaron al edificio en construcción para presenciar la escena no pudieron reconocer el cadáver. Hubo el asesinato y vinieron la gente, se llenó, vinieron toda la comunidad de todos los lugares a ver el crimen este. Pero escucharon la pelea, escucharon la pelea, los vecinos y hasta ahí. Pero a la mañana fue lo que se encontró el cadáver. Sí, creo que hasta le pusieron palos en el intestino, con palos fue que se le encontró. Es sádico el asesino, sí. Sin embargo, lo que sí les resultó familiar era la escena misma. Aquel edificio abandonado se había convertido en un refugio para desconocidos, un punto ciego de la ciudad, donde el abandono y la oscuridad favorecían al desenfreno. Para los lugareños, tropezar con pandilleros al amanecer era casi parte de la rutina. Las noches de fiesta terminaban en la seccional colorada cercana o en la sede del Club Rubio Ñu, donde el alcohol y la música extendían la juerga hasta la madrugada. En esa época era algo muy común las fiestas en las cuales se denominaban picnic. Se realizaban en las seccionales, en las parroquias, comenzaban después del mediodía y terminaban ya entrada la noche. Y sí, fue acá efectivamente en la seccional colorada Pedro Pepeña, la seccional número 1, ubicada acá a unas cuadras, donde se realiza un picnic un domingo.
Era un día normal, comenzaba la semana, pero ya había quejas de los vecinos con respecto a las fiestas que se realizaban en la seccional. Y con eso, inclusive enviaron una nota a la municipalidad para que ya dejen de realizarse este tipo de fiestas por el peligro que eso conllevaba, ¿verdad? Eran que venían de la seccional 1, eran jóvenes. Y más dijeron que era todo de la Chacarita, eso no sé, pero dijeron así. Por eso los vecinos estaban acostumbrados a los gritos nocturnos, a las peleas y a los murmullos de quienes buscaban resguardo en la penumbra de la construcción. Nadie sospechó que aquella madrugada entre las 01 y las primeras luces del alba, un crimen atroz se llevó a cabo. Creo que pelearon, eran parejas. Yo creo que eran parejas y pelearon. Pelearon ahí hubo el crimen esto. Sí, tranquilo era y era fuerte. Y toda la comunidad de Trinidad se agruparon, acá vinieron todos, se llenó este lugar. Las primeras sospechas de los investigadores coincidieron con la teoría de los vecinos. La joven, tras asistir a una fiesta, pudo haber sido llevada en la obra en construcción, donde fue brutalmente atacada. Las evidencias en la escena apuntaban a un abuso salvaje seguido de una muerte violenta. Era normal, eran picnic de los domingos, sí. Era ya una madrugada que vinieron acá. La impunidad con la que los desconocidos transitaban por aquel lugar había permitido que el crimen se consumara sin testigos directos, y el silencio de la noche ocultó los últimos instantes de la víctima. El hallazgo del cuerpo, abandonado sin ninguna consideración, generó indignación y temor. Si una joven podía ser asesinada de forma tan despiadada sin que nadie la notara, ¿qué garantías tenía el resto de la comunidad? La investigación se tornó más compleja y con ello la incertidumbre crecía entre los habitantes del barrio. Faltaba aún lo peor en este caso. No solo con el hallazgo del cadáver y lo que se difundió en los medios, era suficiente el terror, el miedo, la ansiedad por saber quién era esa joven encontrada muerta, aquí a unos metros nada más de donde estamos. Sus padres lo iban a identificar, su familia, después por las prendas de vestir. Con base en eso y una vez identificada, comenzamos a investigar sobre quién era Silvia Raquel, sus sueños, sus expectativas, a dónde aspiraba, dónde trabajaba, lo denodado y sacrificado de su vida. Con 16 años, y sí, quizás un nivel donde de repente no se entendía mucho con la madre, le gustaba mucho salir. Ella tenía sueños, era una adolescente que comenzaba a caminar. Identificación de Silvia Raquel y quién era ella. Silvia Raquel. El 11 de febrero del año 1991 amaneció con una tensión silenciosa en el hogar de los Sanabria Noguera. Silvia Raquel no regresó a la casa. Para sus padres, don Fidel Sanabria y Ramona Noguera, aquello no era una novedad, completamente alarmante. A sus 16 años la joven solía salir los fines de semana con amigas y en ocasiones demoraba en volver. Sin embargo, esta vez algo se sentía distinto. Nombre: Silvia Raquel Sanabria Noguera, de 16 años. Nacionalidad paraguaya, de profesión estudiante y domiciliada en el barrio Ricardo Brugada de Asunción. La rutina de la mañana transcurrió con aire inquietante. Silvia tampoco se presentó en el Colegio República de Cuba, ubicado sobre la avenida Artigas, donde cursaba sus estudios. La ausencia en clase fue el primer indicio de que algo no estaba bien. A medida que avanzaban las horas, la preocupación de la familia se tornó en una angustia sofocante. La confirmación del peor de los temores llegó de la manera más cruel. Al encender la radio, don Fidel y Ramona escucharon la noticia de un hallazgo macabro en un edificio en construcción. Se mencionaban detalles de la víctima: una joven de aproximadamente 16 años, de cutis blanco, complexión delgada, con una blusa rosada, pollera azul y zapatos blancos. La descripción encajaba perfectamente. La negación fue la primera reacción, pero la duda fue más fuerte. Con el corazón encogido, los padres emprendieron el camino hasta la comisaría para enfrentar la realidad. Silvia Raquel Sanabria Noguera era oriunda del barrio Ricardo Brugada de Asunción. Residía con sus padres
en la intersección de General Santos y Playa. Una zona donde la comunidad se conocían entre sí. El domingo por la tarde había salido de casa con una amiga íntima, la última persona en verla con vida, y ahora la primera en ser rastreada por los investigadores. El barrio que la vio crecer se sumió en un silencio pesado. Los vecinos recordaban a Silvia como una mujer de joven espíritu, inquieto, sociable, con una sonrisa que iluminaba cualquier conversación. Pero ahora su nombre resonaba en cada esquina acompañado de incertidumbre y dolor. En la comisaría, don Fidel y Ramona enfrentaron la devastadora confirmación: su hija no volvería a casa. La adolescente. En una humilde vivienda de la zona de San Pedro, en Ricardo Brugada, vivía la adolescente Silvia Raquel Sanabria Noguera. La vivienda donde se reunió la familia para recibir el cuerpo de la adolescente en un ambiente de dolor y congoja. Allí vivía Raquel con sus padres, Fidel y Ramona, además de su tía Estelvina Noguera. Según sus familiares, aquel fin de semana Silvia salió de su casa para ir a trabajar en el Mercado 4, donde era vendedora en un pequeño puesto con las mismas prendas con las que había sido encontrada muerta: la pollera de color lila, una remera de color blanco y unas zapatillas. Ramona comentó a los medios que la adolescente vivía con su patrona, pero justo por aquellos días previos a su muerte decidió regresar a la casa familiar. Entonces planearon una salida al domingo entre parientes, pero Silvia no apareció más. Para sus familiares, era raro que saliera vestida de la forma en que lo hizo para ir a bailar, ya que dejó toda su ropa en casa. Por eso mismo, les pareció raro cuando los medios radiales y de prensa informaron que le habían asesinado luego de salir de una fiesta. Para la familia, el crimen fue verdaderamente monstruoso. ¿Acaso no tienen madres o hermanos?, se cuestionaron las mujeres respecto a los autores. La familia de Silvia solo se limitó a pedir justicia. Ahora vamos a hacer una breve pausa en Escena del Crimen, capítulo 1 del último baile. Y al volver, ¿qué determinaron los forenses después de examinar el cuerpo de Silvia Raquel? Pausa y ya volvemos con más Escena del Crimen. Hace rato les di detalles de cómo habían encontrado el cuerpo de Silvia. Le hablé de las piernas que estaban abiertas. Ahora, en Heridas que Hablan, vamos a entrar en ese detalle y obviamente siempre hablamos de esto. La sensibilidad que pueda generar estos datos puntuales, pero son meramente técnicos porque de esto va a depender después la investigación. Va a estar sujeta al hilo que va a conducir a qué es lo que realmente le ocurrió a ella. Los agentes de criminalística sospechaban que el homicida habría utilizado probablemente una piedra o un objeto contundente, como les anticipé, similar para concretar este crimen. Heridas que hablan. El cuerpo de Silvia fue encontrado boca arriba con las piernas abiertas y dobladas. Presentaba 5 heridas cortantes en la cabeza, además de hundimiento de cráneo en la parte derecha del cuerpo cabelludo a la altura de la sien. La causa de muerte fue justamente a consecuencia de ese golpe en la cabeza. El médico forense René Molinas diagnosticó como posible causa de muerte traumatismo grave con hundimiento de cráneo. Teniendo en cuenta el tipo de herida que sufrió el adolescente, los agentes de criminalística sospechaban que el homicida pudo haber utilizado una piedra, un objeto contundente similar para concretar el crimen. Generalmente los picnics bailables en la época de los 80 a los 90, nuestros padres nos contaban que era para la familia, era un lugar para pasarla bien, tranquilo, un lugar ameno.
Pero la cuestión empezó quizás desde los 90 a salirse de control cuando muchos de los que llegaban a estos sitios, los adolescentes principalmente, consumían mucho alcohol y se iban, digamos, de toda esa situación del control que se pudiera tener en un lugar así. No solo los jóvenes o los adolescentes los que consumían, también ya era mezclado con adultos, era una cuestión que no se podría realmente atajar en aquel momento. Tanto fue así que esos desmanes, los ruidos y hasta los actos vandálicos que salían de fiestas como la que ocurría aquí en la seccional número 1, comenzaban a ser criticadas por vecinos, cuestionadas por vecinos, y comenzaron a pedir un inmediato socorro a la municipalidad en ese momento. Municipalidad que también a su vez se valió del juez del crimen en aquel momento, recordando que el sistema de justicia aún no había cambiado en su estructura, y con un juez del crimen comenzaron a intervenir. De a poco, lo que se conoce en ese momento como picnics bailables iban a empezar a mermar y a ponerse en pausa. Fiesta en pausa. La noticia de la muerte de Silvia Raquel sacudió los pasillos del Palacio de Justicia. El juez Nelson Alcides Mora tomó cartas en ese asunto y ordenó una investigación exhaustiva sobre quienes frecuentaban las fiestas en la seccional colorada. En los testimonios iniciales, los vecinos insistieron en que no era la primera vez que ocurrían incidentes tras las noches de baile y desenfreno. Aquella madrugada del lunes, sin embargo, todo había cruzado un límite imposible de ignorar. El magistrado no tardó en tomar medidas. Dispuso la suspensión de las fiestas tanto en la seccional como en el Club Rubioñó. La música y el bullicio quedarían silenciados hasta que la verdad saliera a la luz. Con celeridad ordenó las primeras citaciones. El encargado del local, el DJ que animó la fiesta y varios asistentes fueron llamados a declarar. Las pesquisas pronto arrojaron un dato inquietante. Silvia Raquel no solo había estado en la seccional aquella noche, sino también había consumido alcohol en exceso. Donde ella toma un poco de más y se emborracha y es traído en este salón, justo en este salón, que en esa época estos salones estaban en construcción. El análisis toxicológico de su sangre reveló un alto porcentaje de alcohol, prueba irrefutable de la falta de control en los eventos donde menores de edad tenían acceso libre a las bebidas. La clausura de la seccional para eventos con menores fue inminente, pero la pregunta más importante seguía sin respuesta. ¿Quién mató a Silvia? Silvia Raquel, aquel momento, aquella mañana, salió de la seccional aquí colorada, la número 1, y ella estaba acompañada por 8 personas, 8 hombres. Estas 9 personas, incluyéndola, hicieron este camino, o parte al menos del que les vamos a mostrar. En aquel momento, imagínense, eran los años 90, ellos estaban entre muchos jóvenes. Y aquí es donde tal vez la investigación comienza a ser un tanto compleja para la policía en aquel momento y también el juez del crimen que estaba con la investigación. Porque eran 8 perfiles a investigar y a procesar, al menos en esa primera etapa incipiente de datos. Pero algo iba a hacer iba a balancear, iba a inclinar esa balanza en cuanto a un dato certero. ¿Qué iba a ocurrir? Según un testigo, no todos estuvieron acompañados en ese trayecto hasta llegar al lugar donde a ella la habían encontrado. Solo uno de esos 8 hombres quedó en ese sitio o terminó el trayecto con ella. Ese trayecto era muy cerca de lo que hoy conocemos como la estructura del viaducto del Botánico. Ahí algo había ocurrido. Ocho hombres, un misterio. El barrio Ricardo Brugada despertó en conmoción. Entre las calles General Santos y Playa, la casa de Silvia Raquel se llenó de murmullos y miradas de angustia.
Mientras los padres de la joven intentaban asimilar la pérdida, los días pasaban y los investigadores avanzaban con una premisa clara. La última persona que la vio con vida podía ser la clave del caso. Las pistas llevaron a la policía hasta la mejor amiga de Silvia, una adolescente de su edad, con la que frecuentaban las fiestas y la última en verla con vida. Cuando la localizaron, la mujer, aún sacudida por la tragedia, no tardó en hablar. Confirmó que aquella noche en que ocurrió la tragedia en la seccional, Silvia Raquel se había encontrado con un joven cuya edad rondaba los 20 años, alguien con quien no solía salir, un desconocido entre sus círculos habituales. Con su testimonio, la investigación tomó un nuevo giro. La amiga proporcionó una lista de 17 nombres en total, personas que estuvieron con Silvia y con ella durante el baile. Todos fueron demorados, entre ellos 8 hombres que salieron con ella de la fiesta, aunque uno de aquellos no fue localizado, un joven a quien Silvia rechazó durante esa noche de baile. Las declaraciones fueron confusas, pero había un punto en común. Todos coincidían en que Silvia se marchó con un joven misterioso, alguien que no pertenecía a su entorno cercano. ¿Era su asesino o solo un eslabón más en la cadena de aquella fatídica madrugada? La teoría del crimen pasional comenzó a tomar fuerza, pero aún quedaban muchas preguntas sin responder. La cacería del culpable había comenzado. En este capítulo del caso del último baile, ustedes se van a fijar en un aspecto que era hasta casi de sentido común por la forma en que yo describía el hallazgo del cuerpo de Silvia. Sin embargo, algo iba a ocurrir al final que cambiaría un poco ese concepto. Y me refiero al posible acto de abuso sexual al que ella había sido sometida, en al menos la creencia primaria que había con respecto a la posición del hallazgo. Decíamos, y reitero esto porque quiero ser muy concreto y puntual, la sensibilidad con respecto a la forma que encontraron el cuerpo. Ella estaba con las piernas abiertas, dobladas, y posiblemente la tesis en ese momento era algo de sentido común. Ella habría sido sometida sexualmente. De ahí también la condición de la locación jugaba un papel preponderante, un sitio abandonado, sin muchos testigos, nadie que pueda protegerla a ella. Entonces, en la ecuación, lo más común pensar era que ella pudo haber sido sometida sexualmente, y para hacerlo o después de ello la mataron, porque podría haber identificado al autor. Sin embargo, con el paso del tiempo y los exámenes forenses que se hicieron, condujeron a otro desenlace. Algo diferente habría ocurrido con ella, pese a lo intoxicada que estaba con alcohol. No fue sometida. La autopsia de Silvia Raquel Sanabria Noguera arrojó una verdad que, aunque no alivianaba el horror de su muerte, sí matizaba las primeras hipótesis. Desde el instante en que los investigadores hallaron su cuerpo en aquel edificio a medio terminar, la brutalidad de la escena los llevó a suponer que había sido víctima de un ataque sexual feroz. Su postura, boca arriba, las piernas abiertas y dobladas, parecía un testimonio mudo de la violencia padecida en sus últimas horas de vida. Sin embargo, en la fría sala de la morgue judicial, donde el silencio pesaba tanto como el hedor a formol, el doctor René Molinas desglosó su informe en la precisión de quien ha visto demasiados cadáveres. No había señales de abuso forzado. No se hallaron signos de desgarros ni rastros de lucha en su cuerpo joven, apenas despegando de la adolescencia. Había mantenido relaciones sexuales antes de morir, sí, pero estas no habían sido el preludio de la violencia que finalmente le arrebató la vida. El crimen de Silvia Raquel tenía un tinte aún más oscuro. Su asesino no buscó someterla en el acto, sino que descargó su furia después. Los golpes, aquellos que le destrozaron el cráneo y la dejaron tendida en un charco de su propia sangre, vinieron después del contacto íntimo. ¿Fue un arranque de celos? ¿Un enojo ciego tras una negativa? ¿O simplemente la obra de alguien que no toleraba que aquella pudiera decidir? Las preguntas flotaban entre los pasillos de la morgue y en los escritorios de los agentes de investigación de delitos. Pero una cosa era segura:
Silvia Raquel no murió por accidente ni por arrebato casual. Su muerte tenía un rostro y un nombre que la policía aún debía encontrar. Ahora vamos a hacer la última pausa de este primer capítulo, El último baile, la muerte de Silvia Raquel. Ocurrido en el año 1990, principios de lo que sería el 91 en realidad. Y después de este último corte, un resumen de lo que les espera en el segundo capítulo del último baile. Pausa y ya volvemos con más escenas del crimen. Y así cerramos lo que es el primer capítulo de esto que se llama El último baile. A continuación ustedes van a tener un adelanto, unos segundos de lo que va a ser el próximo capítulo donde se va a develar esta trama. Les dejamos claro, con la incertidumbre si es que se va a encontrar o no al asesino de Silvia. Sin embargo, sin adelantar demasiado, la policía no estaba del todo fuera del eje de a quienes buscaban, al menos en cuanto al perfil. Adelanto de lo que se viene en el próximo capítulo. Adelanto del siguiente programa. El caso de Silvia Raquel Sanabria Noguera sacudió a una ciudad acostumbrada a la impunidad. La brutalidad con la que fue asesinada dejó aún más preguntas que respuestas. Aunque el tiempo pasó, la herida sigue abierta. En el segundo episodio de nuestro programa nos adentraremos en el laberinto de la investigación, en los errores, en los silencios y en la búsqueda de justicia que aún parecía esquiva. Aquel lunes fatídico, la noticia del hallazgo del cuerpo de Silvia Raquel encendió las alarmas de la policía, pero también de quienes sabían que la impunidad rondaba las noches de fiesta y descontrol. La investigación se topó con pistas confusas, con testimonios que variaban, con nombres que iban y venían en un expediente cada vez más grueso. Y luego apareció un nombre, un rostro, un sospechoso.